hay una pregunta sobre qué utilidad tiene celebrar un Día Internacional de la Discapacidad, para qué puede servir y qué hay que hacer. Y el deber ser de un acontecimiento como este está por el lado de la historia que vamos a relatar en este momento. Claudia Ruiz es una madre de persona con discapacidad, es activista y es líder de un proceso de veeduría de familias. Claudia, bienvenida. Por favor, ¿qué es BEFADIS? ¿Cómo está constituida y qué rol cumple usted ahí? Gracias, Hernando. Bueno, BEFAIS es la veeduría de familias y cuidadores de personas con discapacidad, que nace de una iniciativa, como tú dijiste ahorita, del activismo hace algunos años, la idea, y se consolida en el 2018. Nos constituimos ante Personería de Medellín, recibimos un proceso de capacitación, un grupo de familias, y de ese grupo de familias se constituye la veeduría. Iniciamos en un trasegar por sentir en carne propia la vulneración de derecho a la salud, habilitación y rehabilitación de este grupo de familias, y empezamos a hacer un trabajo eh, desde ese derecho, pero también desde el derecho a la educación inclusiva, que también ha sido uno de los más sentidos por este grupo de familias. Fuimos convocando y hemos ido tejiendo red de familias, y las familias que se han querido ir uniendo se han ido sumando. Hoy en día tenemos unos chats por EP, que los tenemos por EPS, porque fue como la mayor motivación de las familias, que nos centráramos mucho en salud. Sin embargo, el objeto social de la veeduría no es solo salud, el objeto es más amplio, es en el ámbito nacional, y la idea es velar por el cumplimiento de todos los recursos que se invierten en discapacidad en el país. Eh, entonces, como te decía, nos hemos centrado mucho en este tema de salud en los últimos en estos 2 años que llevamos, debido pues como a lo que nos ha aquejado en mayor énfasis, ¿sí? Bueno, Eh, Ese es BEFAES. Claudia Ruiz, ¿qué función cumple? Yo hago la presidencia de la veeduría. Bueno, Claudia es la presidenta de la veeduría. Y atención, porque lo que vamos a escuchar es ni más ni menos el deber ser de la exigibilidad y la acción organizada de ciudadanía, que es lo que le está faltando a este proceso de política pública, de gestión pública y de implementación de derechos de las personas con discapacidad en un país como Colombia y en toda Latinoamérica. Claudia, ustedes el 3 de diciembre van a realizar una audiencia para exigir cuentas sobre el incumplimiento del derecho a la salud por parte de las entidades responsables, encabezadas por la Superintendencia Nacional de Salud. Por favor, cuéntenos cómo es este proceso y cómo se va a practicar. Ujú. Bueno, este es un proceso que resulta de un ejercicio juicioso de 2 años, de un trasegar de mesas de trabajo con las EPS, y de sentirnos impotentes frente a la incapacidad de los órganos de control del país, porque en este proceso que hemos llevado, de orientación, de capacitación a las familias, de darles rutas de atención de cómo es que deben hacer las denuncias y las quejas ante la Superintendencia de Salud. Las familias han hecho todo este acompañamiento, se han quejado, han radicado, pero de ahí no pasa nada. Eso es una pelota que se tiran entre los unos y los otros. Entonces la Supersalud le tira la pelota a la EPS a la Supersalud, y no se resuelve nada. Entonces, en vista de esto, de que agotamos esas rutas de atención con las familias, agotamos esos procesos de derechos de petición, agotamos esos procesos de denuncia ante la superintendencia, que es el órgano encargado de hacer la vigilancia y el control. Entonces decidimos, acompañados por personas que nos han acompañado en este trasegar y nos han asesorado, hacer esta audiencia pública. Para esta audiencia pública, pues muchas veedurías hacen audiencias, pero hicimos como un sondeíto de qué tipo de audiencias se han manejado en el país con respecto a este tema, si sociedad civil organizada de personas con discapacidad lo ha hecho o algo, y no. Entonces estamos, digamos que en un
proceso de una estructura que conformamos nosotros con un grupo de personas que nos han acompañado, la estructuramos y va a ser el 3 de diciembre. Entonces, la idea es que a través de un cuestionario previo que le enviamos a la Superintendencia, a la Procuraduría Nacional, estoy hablando de organismo nacional, Defensoría del Pueblo y Contraloría, la Supersalud deberá presentar esas respuestas ese día en la audiencia pública, que es el 3 de diciembre, es de 2 a 5 de la tarde, y ellos deberán presentar esas respuestas de ese cuestionario que nosotros les enviamos. También la Defensoría y la Procuraduría y la Contraloría son receptores de denuncias, porque muchas de estos casos que nos han llegado a la veeduría nos notifican que han recorrido todas las vías y no han encontrado solución. Entonces, ellos son receptores también de denuncias que ya están radicadas allí, y también les pedimos que por favor nos dieran esos datos y nos contaran qué ha pasado con eso y si ellos han ejercido alguna sanción disciplinaria o demás. También nos darán las respuestas ese día. Y además, pues porque ellos deberán estar presentes, ¿cierto? Porque si aquí hay que hacer sanciones disciplinarias, pues iremos hasta el fondo con todo lo que de aquí se derive después de la audiencia. Estamos hablando de un asunto legal con fuerza vinculante en la ley y que establece la obligatoriedad de unos entes del Estado, públicos, en responder. En esta audiencia estarán Supersalud, qué órganos de control y cuáles son las normas legales que se están ejecutando aquí en este caso, Claudia. Bueno, las veedurías tenemos un poder en esa parte de hacer cumplir esta función de convocar a los órganos de control, y eso es lo que estamos haciendo, cumplir con esa función. Nosotros los podemos convocar a audiencias públicas, estamos avalados por la ley. Dame un minuto, yo te digo cuál es la norma, que no la tengo aquí a la mano. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos convocando, de acuerdo al artículo 343 de la Constitución Política, de acuerdo a la Ley 1952 de 2019, referente a la Ley Disciplinaria de los Servidores Públicos. Entonces, nosotros al convocar a estos organismos, estamos ejerciendo una vía legal que nos da el poder la ley como veeduría. Bueno, ¿en qué debe terminar un ejercicio como esta audiencia que se realizará el 3 de diciembre, Día Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad? ¿Cuál es el punto de llegada de esa audiencia, Claudia? Pues, Hernando, primero te quiero decir que esto tiene que llegar hasta donde deba llegar, porque si nosotros con las pruebas que tenemos y las denuncias y los testimonios que sociedad civil va a hablar ese día, porque además hay manifestación de veedurías que también han tenido se aquejan también de lo mismo, de la incapacidad de ejercer esta función de los órganos de control. Entonces, la idea es llegar a seguir la vía legal. Si tenemos que llegar hasta demandas, pues llegaremos a demandas, ¿sí? Pero ¿por qué lo hicimos el 3 de diciembre? Es que el 3 de diciembre no es un día de festejar la discapacidad, es un día de visibilizar derechos, es un día de concienciar este tema a todos los ciudadanos. Y el festejo es es reclamar y llamar la atención del gobierno para que hagan valer los derechos de las personas con discapacidad, más cuando Colombia ha ratificado la Convención Internacional, ¿sí? Entonces, por eso decidimos hacerla el 3 de diciembre. La teníamos prevista para una fecha antes, pero dejamos y tomamos esa decisión de hacerlo para ese día, porque además es una manifestación social que es necesaria que hagamos todas las personas con discapacidad, familias y cuidadores. Todo ese proceso en el cual ustedes han documentado todas estas peticiones, todo lo que han hecho por conductos y protocolos legales y formales ante el sector salud, se puede hacer en cada uno de los derechos de las personas con discapacidad para hacer cumplir las obligaciones de todas estas entidades, tanto públicas como privadas.
Claro, de hecho, en el tema del derecho a la educación, pues ahí va un camino recorrido de veedurías también en el acompañamiento con la Contraloría, y esto se puede hacer con todos los derechos. Lo que pasa es que falta perrenque de las personas con discapacidad y de las familias. Bueno, yo estoy feliz de escuchar esto porque esto sí ya es el paso del dicho al hecho, ya es el paso de dejar el discurso y la jaladera de pelos en los grupos de WhatsApp y ese círculo vicioso donde no pasa absolutamente nada y vamos a ver que hay cosas concretas y hechos reales. Esto no es por si quieren o por... Tienen que cumplir, tienen que responder y tienen que acogerse a las consecuencias de los incumplimientos que han tenido todo este tiempo. Esto viene de muchos años, ese incumplimiento, Claudia. Se cerró el micrófono, Esto Claudia. viene de muchos años, Sí. esto viene de muchos años, Hernando, esto no es nuevo y tiene que llegar el momento en que movilicemos y despertemos. Bueno, no le voy a hacer más preguntas, Claudia, porque ustedes tienen una rueda de prensa el día de la audiencia, el 3 de diciembre. Vale la pena que hagan una tarea de sintonía bien clara y nítida con los medios, con los periodistas, y que la audiencia se cumpla tal como debe cumplirse de acuerdo con la ley. Y estaremos muy atentos a los resultados. Vamos a estar. La audiencia es pública, puede ser seguida por todos a través del canal de YouTube de la veeduría. Todos tienen acceso a esta información y a esta experiencia que es novedosa y es un aprendizaje. Esto sí es nuevo, el Día de las Personas con Discapacidad en Colombia. Felicitaciones, Claudia, maravilloso. ¿Cuál es el medio por el cual va la gente a poder ver y seguir esta audiencia? Bueno, por el canal de la veeduría de familias de personas con discapacidad, por BFAIS, el canal lo pueden ubicar por YouTube. Haremos toda la difusión, toda la promoción y le diremos a las comunidades y a todos quienes están en nuestras redes que hay que seguir este ejemplo porque es un modelo que se estrena y que no tiene antecedente y que es hacer cumplir la ley, es exigibilidad pura de derechos y de ahí para adelante pues la gente va a hacer cumplir. El gobierno ya sacó su agenda del programa que tiene de pasarela del político este que anda en la oficina de gobierno sobre discapacidad. Tiene una pasarela de toda la semana en pantalla con el trabajo de absolutamente todos en las regiones, en su pose de tal, pero nada que ver con lo que es el fundamento y la esencia de una fecha como esta, Claudia, que es la ciudadanía, la gente en sus localidades, en sus municipios, en sus procesos locales, territoriales, haciendo cumplir la norma como debe ser y no la pantalla de todas las veces. Este personaje que lleva 30 años en ese asunto lleva 3 años seguidos en lo mismo y no pasa absolutamente nada. Y en este el año de mayor abandono y mayor vulneración de derechos de toda la población con discapacidad, él va a salir a hacer pantalla y eso es lo que va a hacer el gobierno. Pero no es eso lo único que se puede hacer. Está el trabajo organizado de muchos grupos, de muchos colectivos, como esta veeduría de FADIS, que nos va a dar una noticia maravillosa entonces este 3 de diciembre con algo novedoso. Pues Claudia, felicitaciones y no quiero, le repito, abusar de la información que usted va a suministrar en su momento y que el 3 de diciembre va a socializar con todos los medios de comunicación. ¿Cómo lo de la rueda de prensa? ¿De qué hora es, Claudia? A las 9 de la mañana, va a ser a las 9 de la mañana, es aquí, es en Medellín, Sí. que es donde estamos pues muy concentradas las familias que hacemos parte de la veeduría. Por favor, dígale usted a todas las veedurías de todos los municipios de este país, ¿cómo le parece que en un territorio dicen, no, de las regalías vamos, ya tenemos asignados 5.000 millones para temas de discapacidad, etcétera, pero ya eso está allá definido y ya se le va a entregar a fulano y eso ya está claro? ¿Cómo las veedurías pueden impedir que esa plata se vaya de esa manera como todo se pierde y en estos temas donde todo queda impune y donde nadie actúa ni nadie hace? ¿Cómo deben intervenir las veedurías para vigilar esas inversiones de recursos de contratos amarrados, Claudia? Hay que empezar con un proceso de investigación serio, y es que el primer procedimiento que cualquier ciudadano ejerce y que tiene el derecho es el derecho de petición. Entonces, se empieza con un proceso de investigación de cuáles son los recursos que llegaron, cómo se van a utilizar, para qué se van a utilizar, quién va a ser el contratista, y de ahí en adelante detrás investigando todo el contrato, cómo se ha manejado,
llegando a sociedad civil y preguntarle a los directamente implicados cómo han manejado los recursos, si se están entregando lo que se prometió en el contrato. Y es un proceso continuo de investigación para poder determinar seriamente si hay delitos o no frente al manejo de los recursos o si se está afectando la calidad. Formalmente cumplir la ley, documentar, investigar, hacer procesos, no solamente la indignación y vociferar todos los santos días, a todas horas, por unos grupos de WhatsApp únicamente, sino hacer la tarea, hacer el proceso y dar resultados como este, que son absolutamente novedosos. Esto sí me llena de fe, Claudia, porque es que no es solamente el showcito de los políticos estos de hace 30 años y esa acción concreta. Hace un año, por este tiempo, Claudia, se adjudicó un contrato, no tengo en este momento, no lo recuerdo, por 2.400 millones para capacitar a 2.200 personas con discapacidad visual, auditiva y cognitiva en manejo de aparatos TIC. El contrato por 2.400 millones para hacer más de 100 talleres en 2 semanas, Claudia, calcule usted. Nadie ha dado cuenta de eso, nadie ha investigado, nadie le ha hecho el seguimiento a eso, y a todo ese tipo de cosas hay que hacer el seguimiento. Fue hace un año, en la vigencia pasada. Eso es hoy susceptible de ser investigado fiscalmente y disciplinariamente, Claudia, en este tiempo, un año después. Claro que sí. También es objeto de investigación y de buscar sanciones si se demuestran. Hernando, eso sucede con todo el tema, con todos los recursos de discapacidad en este país. Sí. A última hora del año se corre con los contratos de educación, con los contratos de salud, con los contratos de deporte, con los contratos de recreación, y durante años seguimos viendo pasar la pantalla de la misma manera y no pasa nada. Bueno, nos quedamos a la espera de la Veeduría Nacional Cabildo Abierto, que está haciendo su trabajo también de documentación e investigación sobre el préstamo del BID, y hay que empezar a mostrar las realidades de todas esas cosas que hacen con los recursos en los municipios, en los departamentos, en las regiones, en la nación, y los amiguitos de la Oficina de Gobierno Nacional, dichosos en el carrusel de la felicidad, pues haciendo fiestas, y esta semana se van a dar un pantallazo. Ese no es el fundamento del Día de la Persona con Discapacidad. Claudia, muchas gracias, atentos y en sintonía todo el tiempo, y cuenten con nosotros para que la gente... Gracias, Fernando. Muchas gracias. Entonces, Buenas noches. gracias, muchas gracias. Chao.